Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Y si los pecados están perdonados, ¿ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación? ¿Qué sentido tienen entonces nuestras prácticas y rituales? Tengamos cuidado de no caer en una religión mercantilista, donde damos un tanto a Dios y Él nos debe devolver otro tanto. No es la multiplicación de ritos lo que nos alcanza el perdón de Dios. Que nuestros ritos y prácticas sean solo expresión de amor, no un negociado con Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos,
Los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se presentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto, porque después de haber anunciado: esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y los pecados están perdonados. Ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna oblación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor extenderá el poder de su cetro, domina desde Sión en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Jesús, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Jesús les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotó enseguida, porque la tierra era como poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre las espinas. Estas creciendo la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, el 60 y el 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Jesús les decía: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio,
para los de afuera. Todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las otras? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra de Dios la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Otros que reciben la semilla entre espinas son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra de Dios, la aceptan y dan fruto el 30, el 60 y el 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es famosísima, ¿verdad? Esta lectura, el sembrador que sale a sembrar con la semilla, a pegar la palabra de Dios y por una. Tiene dos partes. Primero es la parábola de por sí, pero después San Marcos, como un agregado ciertamente, posteriormente la comunidad lo va agregando para que no exista luego ninguna confusión. ¿En qué consiste? Le pregunta, ¿verdad? ¿En qué consiste? Y yo pienso, queridos amigos, que es simplemente hoy reflexionar con esta palabra y hacernos ya la pregunta, hacernos ya desde una hermenéutica profunda que cada uno pueda hacerlo personalmente, aplicar un poco nuestra vida. Aña responde, ¿qué clase terreno? ¿Qué clase terreno somos nosotros donde cae esta palabra? Peñan de yarañea lleva. Peñan de yarañea, oye, cada día, oye, como esa gotita en el corazón nuestro, en el corazón de nuestra comunidad, en el corazón de nuestra sociedad, de nuestra nación, ¿verdad? Oye, joven, ñañe en vez de ya joven. Gente lo vetea cuando hay pórico ya es agüeya tantas veces, no hay por la itaúga ñande agüete. Oye, en botaúga las estaban. Opeana ya es ya ñambo que ni la ñañe en botaúga, sino que vamos a abrir el corazón, la vida. Vamos a ponernos ante el Señor, ¿verdad? Y vamos a procurar entender. A ver, soy ese terreno que simplemente es como esa semilla que cae al costado del camino. Ciertamente, queridos hermanos, esta es una superficialidad total. UPB, o siripa, UPA pere uina, peala UPA pere uina, porque en dos pitamos ahí. Le dice esa semillita que está ahí, viene el pajarito, opa la semilla. Apea ya ni catuve, ma pigore ya pota, oye upama ya opama bebé. Entonces, no vamos a producir ni nunca luego ni esperes, porque ya fue, ya terminó, desapareció. Esa palabra desaparece y no entra. Doy que veñane a punto, peñane con asobe, peñane ave, y ella puede poner a mí las cosas. Segunda clase que hemos visto también aquí, ¿verdad? Cae en tierra pedregosa. Marcos es especialista, ¿verdad?, en hablar en la roca, en la cabeza dura, piedra, roca. Doy que de bala, se mandó una vez de ahí, iban de diciembre, ¿ves? Doy que de bala, porque sos una roca. Y entonces, queridos hermanos, esto es procurar entender. Cuando es entre las piedras, dice, bueno, hay un poquitito por ahí, un poco de tierra, parece que la semilla comienza a germinar, comienza a nacer algo, pero porque le falta, dice, raíces. Muchos de nosotros, queridos amigos, queremos entender la palabra de Dios, pero siempre lo hacemos así de una manera muy superficial. Yo sé que estas son influencias, ¿verdad?, de la secta, de los protestantes, que ellos pues dicen que de la relearan la entendean de bebé o pea la palabra de Dios. Entonces uno se vuelve fanático y piensa, no, porque dice la palabra de Dios, porque está escrito así. Hay que interpretar. Primero hay que hacer exégesis, después hay que hacer una hermenéutica.
y después hay que hacer una aplicación. Anila directo y te ya ese porque si no, doña tenéis va a ver nada. Y aquí justamente, cabeza dura, decimos nosotros, ne acá, taza mío, de quien deje bala. Y eso quiere decir volverse fanático. Eso quiere decir que vos no llegás, y es imposible hablar, ¿verdad?, con aquellos que se vuelven fanáticos. Imposible hablar. La palabra de Dios no es para fanatizarse. La palabra de Dios es justamente lo contrario. Para que vayas pasando por todos los crines de tu cabeza, de tu inteligencia, de tu capacidad. Esto es espectacular, ¿verdad? Aquí te pone cuatro actitudes en realidad, como nosotros asumimos la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros, lastimosamente, somos tan duros todavía. Hasta cierto punto parece que entendemos. Y algunos luego parece que nos ponemos luego a explicar la palabra de Dios, pero en el fondo, nosotros, cuando nos toca a nosotros, no dejamos que la palabra nos toque y nos transforme. Porque la palabra de Dios, como dice también, ¿verdad?, la misma Biblia, es como esa espada de doble filo que entra hasta el tuétano. Esto es espectacular, porque quiere decir que tiene que transformarnos, tiene que cortar todo aquello que nos está ligando hacia cosas negativas, tiene que ser algo súper positivo. Y el tercero, queridos amigos, las espinas. Y yo pienso que en nuestra sociedad últimamente nosotros estamos muy dentro de las espinas. Esa palabra de Dios que cae entre espinas. Porque las espinas simplemente están queriendo decir nuestras muchas preocupaciones, muchas cosas que tenemos, aumiañan de la ñajenón de aina, ponemos por encima de la palabra de Dios. Siendo mi sabe porque se recopea, recoamor, se paseo, recoa viajana, samber, viajana, pepe, tajanamo. Estamos allá reco, ñande yupe guana. Japea ñande na yai cuajina que ya pojanwa. Lo primero, lo esencial y lo fundamental es comenzar desde Dios. Opea que dice la ñande yarañe ayer voy que aveñane a tu hume, pero upeo la ñande ñañe buena. Porque si nosotros no comenzamos desde la palabra de Dios, entonces nosotros estamos, no quiero decir esa palabra, ¿verdad? Bueno, pero bastante, pero estamos equivocados, ya antes se lo ves, estamos equivocados, porque no vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental de lo que significa la esencia del hombre. La esencia del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? El hombre sin Dios no puede vivir. La vez pasada escuché algo hermosísimo, ¿verdad? El árbol y la tierra, decía. La tierra es esencia, el árbol existe gracias a la tierra. Si sacás, dice, el árbol sin la tierra, se muere. La tierra por sí sola continúa. Pero si vos sacás el árbol de la tierra, enseguida ese árbol se seca. El hombre, ¿verdad? Y Dios, el hombre y Dios. Cuando el hombre está dentro de Dios, entonces vive. Pero sacarle al hombre sin Dios y el hombre se muere. Dios sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios se muere. Bueno, y así muchas cosas interesantes. Si usted quiere la gente, la gente, porque escuché algo tan lindo, ¿verdad? Y después comparaba también el mar con el pez. El pez, dice, en el mar tiene vida, pero cuando le sacas al pez fuera del mar, se muere. El mar continúa siendo mar, pero el pez fuera del mar, amontema. Y eso es lo que nos está queriendo decir, ¿verdad? Muchas veces estamos tan seducidos por las cosas del mundo, mucha preocupación. Bueno, pero no quiero mirar solo de ese aspecto ñamañamina y en el sentido positivo, porque yo conozco también, queridos hermanos, gente tan buena, gente que están en tantas cosas, pero sin embargo jamás dejan a Dios de lado, jamás. O sea que le pone a Dios en primer lugar, camina de acuerdo a los preceptos y los valores del Señor, porque responder al llamado de Dios no es cuya gente a la misa sabe que esto aquello, sino que después tenemos que mostrar evidentemente y efectivamente que nosotros vivimos de acuerdo a eso que el Señor nos está proponiendo en su palabra.
¿entienden? Porque si no, no me haga ritualismo. No es el cumplimiento externo, sino que es el cumplimiento de acuerdo a los principios y valores que sale desde tu corazón, ¿entiendes? Bueno, queridos hermanos, lo último digo y termino con esto, también hay lo positivo, ese que cae en tierra buena. Ojalá que así sea nuestro corazón, fructifica 30, 60, 100%, para que esta sociedad y nuestro mundo pueda cambiar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga sembrando las semillas del reino en medio de todas las realidades sociales, económicas y políticas, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean ejemplos de vida como ciudadanos y respondan a los intereses de la patria, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los jóvenes, para que fomenten la fraternidad y valoren los esfuerzos de sus padres, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él,
Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ada, angay para fui, ore por Yahu Erko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ada, angay para fui, ore por Yahu Erko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ada, angay para fui, ore por Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.